Vamos a continuar con estos estudios que hemos comenzado ya hace un buen tiempo atrás. La semana pasada habíamos comenzado con el argumento cosmológico para la existencia de Dios. Estamos tratando acerca de estas evidencias que tenemos a nuestra disposición para compartir con aquellos que no creen en Dios. Y básicamente el argumento cosmológico y el argumento teleológico proveen evidencias para ayudarnos a compartir con otros que dudan o rechazan la existencia de Dios. Específicamente el teleológico, el que vimos la semana pasada, ¿no? El que había citado el cosmológico, básicamente apunta o indica que el universo tiene complejidad, tiene belleza, tiene armonía, tiene orden, y que detrás de lo que podemos ver tanto en el universo como incluso en nuestra propia realidad, en nuestras propias vidas, nuestros propios cuerpos, esto evidencia la existencia de un creador, un diseñador, un arquitecto que eventualmente ha tenido en su corazón dar existencia a todo lo que podemos ver. Entonces hemos visto algunos ejemplos, ya sea del sol, de las estrellas, de la luna, de la tierra en sí, que dan evidencia que la vida y nuestra propia experiencia no puede ser resultado del azar, sino todo lo contrario, que Dios es aquel que ha creado todas las cosas. En esta noche vamos a ver un tercer argumento y lo vamos a ver en dos partes. Esta primera parte vamos a entender el trasfondo y el contexto del argumento, y la próxima semana vamos a procurar ver no solamente la segunda parte, sino especialmente algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a entender este tema desde la perspectiva bíblica. Así que va a ser importante considerar el argumento, pero también qué es lo que la Biblia enseña sobre este tema. Entonces, lo que vamos a ver esta noche es el argumento axiológico para la existencia de Dios. Este es el tercer argumento, son 5, así que espero pronto, en algunas semanas más, considerar los 5 argumentos. Y después de estos 5 argumentos tendremos, un tiempo de preguntas en cuanto al ateísmo, en cuanto a lo que hemos visto, y eventualmente vamos a continuar con otro grupo. Posiblemente vamos a ver algunos aspectos del catolicismo, y vamos a ver cómo tratar algunos temas cuando le compartimos el evangelio a una persona católica. Y eventualmente vamos a ir por otros grupos, por los mormones, entre otros. Así que vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos a comenzar con una definición del argumento. Dice así: el bien y el mal. Y hay una pregunta: ¿son realidades objetivas válidas para todas las personas en todos los tiempos? ¿O son solo realidades subjetivas? Es decir, cuestión de opiniones. Cuando nosotros consideramos lo bueno y lo malo, ¿esto depende de cada persona? Es decir, si algo para mí es bueno, ¿puede no necesariamente ser bueno para el otro? Puede ser que una persona considere, por ejemplo, que algo es bueno y que se debe hacer y se debe compartir, y otra persona, con toda su libertad y con toda razón, también puede decir que eso no es bueno, sino todo lo contrario, que es malo. ¿Depende solamente de la perspectiva de la persona o hay un estándar moral universal? Es decir, que lo bueno es bueno para todas las personas en todo tiempo, o lo bueno y lo malo va variando de persona en persona, va variando de cultura en cultura, va variando de sociedad en sociedad, de época en época. Esta pregunta va a ser tratada en este argumento. Vamos a hablar acerca de la moralidad, aquello que es bueno y aquello que es malo. En esta primera parte vamos a entender el contexto del argumento, de qué trata el argumento, y después veremos en la segunda parte, el próximo martes, qué es lo que la Biblia enseña sobre la moralidad y la ética, ¿ya? Así que queda la pregunta para que podamos reflexionar. ¿El bien y el mal son realidades objetivas válidas para todas las personas en todos los tiempos, o son solo realidades subjetivas, es decir, cuestión de opiniones? Y aquí hay un ejemplo más práctico. Dice la pregunta: ¿Adolfo Hitler fue una mala persona o simplemente tenía una visión diferente de las cosas? Es decir, aquel que impulsó el nazismo y la persecución contra el pueblo judío, entre otras cosas, hablaremos en algún momento del Holocausto en este estudio. La política que llevó adelante Hitler, ¿es
una visión distinta de las cosas, es decir, no fue un hombre malo, fue un hombre que si él en su interior entendía y aceptaba que eso era bueno, entonces era una buena persona, pero era diferente quizás a nosotros que quizás no haríamos lo que él hizo. Es decir, ¿hay una alternativa válida moralmente hablando para lo que este hombre hizo? ¿O este hombre en todas las épocas, para todas las personas, en cualquier cultura, este hombre fue una mala persona, fue un homicida, fue una persona despreciable? Bueno, esta pregunta también pone de relieve la realidad del argumento axiológico. ¿Por qué, ¿Por qué hablamos de argumento axiológico? La disciplina que estudia la moral y los valores se llama axiología. Por eso tomamos el nombre del argumento axiológico y deriva del término griego axios, que significa valor. El argumento moral o axiológico se propone probar que los valores morales deben ser objetivos y universales si han de tener algún sentido. ¿Qué significa que son objetivos? Que hay un solo estándar, una sola norma de valores morales. Es decir, los valores morales no están condicionados por mi propia perspectiva. Es decir, no depende de la persona. Llegaremos a la conclusión, avanzando en este tema, que la moralidad no fue inventada por el hombre, los valores morales no fueron inventados por el hombre, así como las matemáticas, por citar un ejemplo, son objetivos. Estos valores, veremos en la próxima semana, están centrados en Dios y en el carácter de Dios. Entonces, este argumento moral o axiológico se propone probar justamente esto, que si nosotros podemos en nuestra propia experiencia percibir el bien y el mal, esta experiencia o esta percepción de la ética o la moralidad indica o prueba también la existencia de Dios. Iremos viendo por qué llegaremos a esa conclusión. Entonces, si este tema de la moralidad y la ética ha de tener sentido, evidentemente los valores morales son objetivos para todas las personas, en todos los tiempos, para todas las culturas. No son subjetivos, no dependen de una persona, no van cambiando de cultura en cultura, o estos valores no van cambiando con el tiempo. En nuestra cultura, la postura moral predominante es el relativismo. Este sostiene que las sociedades o los individuos deciden qué está bien y qué está mal, y que esos valores varían de una cultura a otra y de una persona a otra. No hay verdades morales objetivas y universales, sino una serie de pautas de conducta creadas por la gente, para la gente, y por lo tanto sujetas a cambios. Entonces, nosotros vivimos en una cultura relativista donde todo es relativo. Por eso, lo que hace algún tiempo era moralmente incorrecto, hoy puede ser relativo. Veremos un ejemplo más adelante, pero me anticipo. Hace algunas décadas atrás, temas como el aborto era considerado por gran parte de la sociedad y la humanidad como algo absolutamente incorrecto, moralmente hablando. No era ético, estaba mal. Actualmente, estos valores fueron cambiando, son valores subjetivos. ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo y en muchos países, aunque no en todos, se ha legalizado el aborto. Es decir, se ha visto como algo bueno o como algo necesario. Es decir, el hombre ha ido cambiando la forma en la que percibe su entorno y sus propios derechos. Entonces, esto es lo que predomina en nuestra sociedad. Cuando usted charla con alguien que no conoce al Señor, lo más probable es que sea una persona relativista. No todos, pero una gran mayoría, y lo que se percibe en la sociedad, ya sea por las protestas, ya sea por las marchas o por la política, hay muchas personas que consideran que no hay algo correcto de forma universal y algo incorrecto de forma universal. Es decir, el bien y el mal son relativos. Si tú consideras, volviendo al ejemplo del aborto, que el aborto está mal, bueno, una persona puede decir, yo respeto tu posición, pero para mí está bien. Entonces, esa es tu verdad y mi verdad no es esa. Mi verdad es que el aborto está bien, porque tú tienes que también luchar por los derechos de la mujer, los derechos de la madre. Entonces, si hay que hacer un aborto, para ti está bien.
Para ti está mal, pero si yo quiero abortar, tú no me puedes juzgar a mí, porque para mí eso no está mal. Yo puedo abortar, no voy a tener culpa, no voy a arrepentirme, no es que estoy sintiendo remordimiento y no lo voy a hacer o después me voy a arrepentir. No, para mí es algo normal. Yo puedo mantener relaciones sexuales con alguien y quedar embarazada y es mi cuerpo, es mi decisión. Entonces tú no me puedes juzgar, esta es mi vida, entonces para mí esto está bien. Bueno, vivimos en un mundo así, en un mundo relativista. Ahora veremos que la palabra de Dios confronta directamente esta perspectiva. Por eso, esta es una de las razones, no es la única, pero si usted se pregunta por qué la Biblia y lo que la Biblia enseña choca tanto con la persona no salva o con la persona incrédula, es porque en muchas ocasiones la Biblia tiene que confrontar el estilo de vida del ser humano. Entonces las personas cuando escuchan un mensaje de la palabra de Dios, un sermón de la palabra de Dios debidamente interpretada y aplicada, cuando la Biblia habla, en muchas ocasiones debe confrontar el pecado y eso a la gente no le gusta. Por eso la Biblia está en contra de muchos temas que la sociedad aprueba, como el aborto, como la legalización de la marihuana, como la eutanasia, como, bueno, la venta de niños, la trata de personas, el lavado de dinero. Hay un montón de prácticas que para gran parte de la sociedad el aborto es más común, la trata de personas no. Pero hay personas que practican ciertos hábitos y no lo ven como pecaminosos, pero que la palabra de Dios tiene que confrontar con ellos. Entonces, cuando hablamos de la moralidad, hablamos de los valores morales del bien y el mal, la sociedad está sumergida en principios relativistas. Si tú piensas que algo está bien para ti, yo te respeto, pero para mí eso está mal. Y tú tienes que respetarme, no tienes que juzgarme. La verdad, esto tiene que ver con el posmodernismo, la verdad no es una sola. No hay una verdad absoluta como tal. De esa premisa se desprenden varias ideologías. Como no hay una verdad absoluta, no hay una única verdad, cada uno tiene su verdad. Cada cultura tiene su verdad y hay que respetar la diversidad y la inclusión. Entonces, por eso hay tantas problemáticas, tantas ideologías en la sociedad presente, porque justamente se ha abandonado la verdad absoluta. Nosotros como creyentes entendemos que hay una verdad absoluta. La verdad está en la palabra de Dios, pero específicamente Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Jesucristo, Él es la única verdad. Entonces, nosotros como creyentes no podemos decir, yo tengo una verdad y la otra persona que no cree en lo que la Biblia enseña o que no cree en Cristo, también está en la verdad. No, hay una sola verdad. Hay un único camino a Dios. O tú estás en la verdad o estás en el error. Solamente hay dos caminos. No hay dos o tres caminos de verdad, hay uno solo. Entonces, esto es algo que la sociedad no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque está sumergida en el relativismo. Veremos en esta noche tres formas o expresiones diferentes de relativismo. El primero es el relativismo cultural, en segundo lugar el convencionalismo y en tercer lugar el subjetivismo ético. Aquí tenemos en la diapositiva una imagen donde hay una pelota que tiene diferentes partes y tiene diferentes colores. Y vemos que hay diferentes personas. Cada persona que está viendo el balón o la pelota tiene su propia visión de la pelota. Entonces, como una persona lo ve desde un ángulo, cree y considera que esa es la visión correcta. Pero otra persona lo ve desde otro ángulo, entonces ella cree que esa visión es la correcta. ¿Qué trata de transmitir esta imagen? Que no hay una sola verdad. Que cada persona tiene su verdad, porque cada persona ve quizás las cosas desde un ángulo distinto. Bueno, hermano, esto suena muy bonito. Suena muy bonito. Cada uno tiene su propia verdad. Yo no puedo juzgar al otro. Pero la realidad, hermano, es que esta es una mentira. Y es una mentira que se ha normalizado porque esto no armoniza con la palabra de Dios. O nosotros creemos en lo que la Biblia dice o nos dejamos influenciar por la filosofía de este tiempo.
La realidad es que hay una sola verdad. No es tu verdad y mi verdad y la verdad del otro. Hay una sola verdad y tú te adhieres a la verdad, compras la verdad, o tú estás rechazando la verdad y por lo tanto estás siendo esclavo del error. Por eso, en la sociedad presente encontramos estas tres formas de relativismo y vamos a verlas a continuación. Primeramente está el relativismo cultural. Esta corriente de pensamiento se basa en la observación según la cual diferentes culturas parecen tener principios y valores diferentes. Y puesto que todas tienen diferentes sistemas de valores, no puede haber moral objetiva ni un único sistema que sea correcto. Es decir, vamos a observar las diferentes culturas, ya sea en Latinoamérica, ya sea en Norteamérica, ya sea en África, ya sea en Asia, sea en Europa. Consideramos diferentes culturas y vemos que cada cultura tiene principios morales diferentes. Si nosotros pensamos de forma relativista, vamos a llegar a la conclusión que no hay una sola moralidad o no hay principios morales que sean objetivos y universales, sino que cada cultura tiene su propia verdad en cuanto a la ética y debe respetarse. El relativismo cultural afirma que debido a que cada cultura se rige por una visión moral particular y dado que las visiones difieren entre sí, no puede haber moral objetiva. Es decir, si consideramos el tema del aborto, por eso consideré esta imagen, hay países donde el aborto está condenado, donde las personas, las mujeres, no pueden abortar con el respaldo de la Constitución o de las leyes. Pero hay otros países que han legalizado el aborto. Entonces uno podría decir, si tenemos una sola moral, una sola ética, existe lo bueno y lo malo, ¿por qué entonces en países el aborto está considerado como algo bueno y en otros países el aborto está considerado como algo malo? ¿Cuál es la conclusión? ¿Te das cuenta que no hay valores absolutos? Está bien que esta cultura diga que está bien y es aceptable abortar, y también hay que respetar culturas donde esto se condena. No podemos ser dogmáticos y decir que el aborto está mal, porque hay que respetar las culturas donde esto está aceptado y las personas tienen la libertad para hacerlo. Entonces, este relativismo descansa exclusivamente en las diferencias que encontramos en otras culturas. Una primera dificultad es que la observación de conductas en las diferentes culturas no es más que eso, una observación. En el mejor de los casos, estas observaciones ofrecen una descripción de los hechos. Sin embargo, la moral no es la descripción de las cosas tal como están, esto es muy importante, sino un conjunto de preceptos que indican cómo deben ser. El solo hecho de que las cosas sean de determinada manera no implica que así deban ser. ¿Qué estamos diciendo aquí? Pensemos una vez más en el ejemplo del aborto. En un país donde está aceptado y legalizado y en un país donde está condenado. Es decir, lo que estamos haciendo cuando contemplamos y evaluamos diferentes culturas es lo siguiente, estamos describiendo hechos. Solamente estamos diciendo que en un país está legalizado y en otro país no está legalizado. Ahora, la moralidad no describe hechos. La moralidad lo que hace es indicar cuál es la manera correcta en la que el hombre se debe conducir. No tanto lo que el hombre hace, porque si consideramos lo que el hombre hace, no todos hacen lo mismo. No todos consideran bueno lo mismo y malo lo mismo. Pero más allá de las diferencias, la moralidad indica cómo deben ser las cosas. C.S. Lewis, un apologeta cristiano, dijo lo siguiente, comparando la moralidad, él lo llama la ley de la naturaleza humana, compara la moralidad con las leyes naturales, con las leyes de la física. Y dice, las leyes naturales, tanto en los árboles y las piedras, podrían significar tan solo lo que la naturaleza de hecho hace. Pero si miramos la ley de la naturaleza humana, es decir, los valores morales, la ética, la ley del comportamiento decente,
lo que se espera, lo que es honesto, virtuoso, es otra cosa. La ley, por supuesto, la moralidad, no significa lo que los humanos de hecho hacen. Porque como dije antes, este es un extracto del libro Mero Cristianismo. Él había tratado este tema en las primeras partes de este libro y dice, porque como dije antes, muchos de ellos, los hombres, no obedecen en absoluto esta ley, es decir, la ley moral, y ninguno la obedece por completo. La ley de gravedad dice lo que hacen las piedras si las sueltan, pero la ley de la naturaleza humana, la moral, nos dice lo que los seres humanos debieran hacer y no hacen. Él compara la moralidad, como las leyes de la naturaleza humana, con las leyes de la naturaleza o las leyes de la física. Y dice, son diferentes, porque en el caso de las leyes de la física, en este caso la ley de la gravedad, cuando uno toma una piedra en el aire y la suelta, uno entiende que la ley de gravedad permite que esa piedra caiga y uno ve ese fenómeno. Es decir, que la gravedad, de alguna manera, describe un hecho, lo que está pasando, que la piedra cae. Ahora, con la moralidad o la ley de la naturaleza humana es distinto, porque la moralidad no describe solamente lo que el hombre hace, es decir, el hombre hace esto y si fuera de la misma forma que en la ley de la gravedad, todos harían lo mismo en todo tiempo. Pero nos damos cuenta, dice Luis, y esta es una discusión mucho más amplia que él hace, que el hombre se conduce y en muchas ocasiones otros esperan que se conduzca de otra manera. Por ejemplo, que no haga trampa, que sea honesto, que haga las cosas decentemente. Entonces, por ejemplo, él cita un ejemplo de un hombre que se sienta, sube un tren, mejor dicho, y va a reservar un asiento y deja una maleta en el asiento del tren y va a colocar la otra. Y cuando termine de colocar la otra maleta, vuelve a su asiento y está ocupado por otra persona. Le había sacado la maleta y se había sentado él. Y comienza una discusión. Dice, ¿por qué se genera la discusión? Porque el hombre que estaba dejando su maleta en el asiento y se fue a dejar la otra, cuando vieron que le quitaron su asiento, se molestó y vio que eso era injusto. Porque dice, nosotros esperamos que otros actúen decentemente. Y dice, ¿por qué esperamos que otros se conduzcan decentemente? Que hagan las cosas con honestidad, con justicia. Porque nosotros tenemos en nuestro interior, y esto es compatible con lo que dice la Biblia, un sentido interno de lo recto y lo justo. Cuando nosotros nos equivocamos, sabemos que no debemos hacer eso, que debemos vivir de una manera diferente, recta, justa, honesta, tratando con dignidad al otro. Entonces, lo que está haciendo la ley moral en el corazón humano es indicarle que está viviendo de una manera incorrecta y que debe vivir de una manera correcta. Entonces, cuando una persona dice, en dos culturas se hacen cosas totalmente diferentes y se anima a decir, entonces, ambas son válidas, porque una la legaliza y otra la condena, en realidad pierde de vista que la moralidad no es simplemente describir lo que dos culturas pueden hacer, sino qué es lo que ellas deben hacer. ¿Cuál es la forma correcta de entender y tratar la conducta humana, ya sea el aborto, ya sea la delincuencia, ya sea la justicia? ¿Cómo se espera que el hombre se conduzca? Eso es lo que indica la moralidad. Otro problema que surge con el relativismo cultural es la premisa que sostiene que si una pregunta tiene varias respuestas posibles, significa que no hay una respuesta correcta. Es decir, yo hago una pregunta y digo, ¿el aborto, volvamos al mismo ejemplo, es algo bueno o es algo malo? Bueno, esa pregunta, diría el relativista, no tiene una sola respuesta. Yo digo, ¿el aborto es bueno? ¿El aborto es malo? Bueno, depende. Porque, por ejemplo, para este país es algo bueno. Esa es una respuesta. Para este otro país es algo malo. Es otra respuesta. Este país está indeciso. O este país permite el aborto no al tercer mes, sino al quinto mes. Y este al sexto mes. Y este al noveno mes. Este una semana antes del parto. Entonces, no hay una sola respuesta a esa pregunta. Por lo tanto, si no hay una sola respuesta correcta, no hay una sola verdad.
la verdad es relativa, no es absoluta. ¿Se va entendiendo? Vamos entendiendo cómo entender esta forma de pensar. Entonces, esto también, de alguna manera, plantea un problema para el relativista. ¿Por qué? Del mismo modo que una cultura o que cada cultura tiene una lengua, expresiones idiomáticas y una jerga que la distingue del resto, los modismos, los partidarios del relativismo cultural entienden la moral como un conjunto de pautas de conducta creadas según un modelo propio de cada cultura. Y así como no puede haber una lengua incorrecta, tampoco puede haber una moral incorrecta. Es decir, ¿en qué están equivocándose? Están de alguna manera extendiendo el ejemplo de la cultura al idioma. Y dicen, así como no hay una sola respuesta al aborto, porque cada cultura puede verlo de manera diferente y tiene sus propios principios morales, esto es algo razonable porque cada cultura tiene su propio idioma, tiene su propia lengua, tiene sus propios modismos. Y como no hay una lengua que sea incorrecta, cada lengua es correcta y hay que respetar cada lengua, cada forma de hablar, cada idioma, entonces cada principio moral de cada cultura también debe ser aceptable. ¿Qué se está haciendo con este ejemplo? Se está reduciendo, en este caso, en el ejemplo, a la verdad como una lengua que puede ser quizás en diferentes culturas diferentes, donde encontramos diversidad, pero no podemos aplicar este mismo principio de diversidad a la verdad. Entenderemos un poco más de esto más adelante. Supongamos que alguien discrepa con el relativismo cultural. Nosotros decimos como creyentes, esto es una mentira. No hay un relativismo cultural. El aborto está mal aquí, en China, en Estados Unidos, en Nicaragua o en Arabia Saudita. El aborto está mal en cualquier cultura. Bueno, ¿qué me responderían? Si los partidarios, lo que debería esperarse, ¿no? Que respondieran, si los partidarios de este han de ser coherentes, si yo pienso que todo es relativo, deben aceptar que sí existe discrepancia, pero que no hay concepción errónea de teoría moral. Vamos a explicar eso después. Pero a la vez sostienen que hay una concepción correcta, el relativismo moral, y que el resto de las posturas están equivocadas. Como resultado, los seguidores del relativismo cultural no pueden vivir según su filosofía sin caer en la contradicción. Por otra parte, si declaran que la visión contraria a la suya es errónea, eso probaría que no son verdaderamente relativistas. ¿Qué significa? Si yo digo que todo es relativo y que cada uno tiene su propia verdad, yo tengo que ser capaz de discrepar con el relativismo, esta forma de pensar, decir, esto no es así. Eso es así para ti, pero no es para mí. Pero ¿qué pasa? El relativismo lo que está haciendo de alguna manera se está contradiciendo a sí mismo, porque la única forma de entender el mundo es a través de esta filosofía, el relativismo. Y si tú no eres relativista, estás equivocado, pero se está destruyendo a sí mismo con su discurso, porque él enseña que no hay algo dogmático, algo absolutamente establecido, pero cuando tú discrepas con él, te dice que estás equivocado, no respeta tu punto de vista. ¿Se entiende? Entonces hay una contradicción. Se dice que no hay una verdad absoluta, para que lo entendamos con otro ejemplo. El relativista dice no hay una sola verdad, pero el relativismo para él, esa es la verdad. Esa sí es la única verdad. Si yo no soy relativista, estoy equivocado. Entonces no hay verdad absoluta, pero para el relativista, su relativismo es la verdad absoluta. ¿Se entiende la contradicción? Es decir, es una ideología, es una cosmovisión que se contradice a sí misma, que en realidad se destruye a sí misma. Si alguno tiene alguna pregunta, lo podemos ver al final de este estudio. ¿Ya? Vamos a avanzar un poco más. El segundo tipo de relativismo es el convencionalismo. Se aplica este nombre a la corriente de pensamiento que sostiene que cada sociedad decide qué está bien y qué está mal. Al contrario del relativismo cultural, según el cual no hay respuestas correctas e incorrectas, el convencionalismo afirma la existencia de lo correcto y lo incorrecto. En esto estamos de acuerdo, pero su definición varía de una sociedad a otra. El criterio de la mayoría determina las normas y lo moral se iguala con lo legal. En este caso, ¿en dónde radica la diferencia?
En este caso, el convencionalismo considera que lo correcto y lo incorrecto existen, a diferencia del relativismo cultural. Decíamos, por ejemplo, que si el aborto era considerado de una forma en una cultura y después era considerado de otra manera en otra cultura, ambos estaban bien. No hay tal cosa como algo bueno y algo malo. Bueno, el convencionalismo en realidad no comparte eso. Dice lo correcto y lo incorrecto sí existe. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Bueno, ¿cómo definimos? Y aquí discrepamos. No es que se define de acuerdo al carácter de Dios, como lo veremos hacia el final de la próxima semana. ¿Cómo entendemos lo bueno y lo malo? Bueno, a través de las normas o las leyes que establecen o deciden la mayoría de personas de una sociedad. Por eso lo moral y lo legal es lo mismo. Si algo es legal, eso está bien. Y si algo no es legal, eso está mal. ¿Qué es lo peligroso de esta perspectiva? Que no todo lo legal es moralmente correcto. Por eso hay un principio que debemos recordar nosotros como cristianos y es muy importante. El creyente no debe ser políticamente correcto. El creyente debe ser moralmente correcto. Porque ¿qué significa ser políticamente correcto? Hacer lo que la gente espera de acuerdo a un protocolo, ya sea político, de trabajo, incluso en la iglesia, que para la mayoría es aceptable. Entonces, yo puedo ser políticamente correcto. ¿Qué significa? Yo puedo, por ejemplo, en mi trabajo, conducirme de acuerdo a lo que mi patrón o mi empleador espera, de acuerdo a las normas de mi empleo. Pero, ¿qué pasa si en esas normas de trabajo se están comprometiendo principios bíblicos? Yo puedo ser políticamente correcto, pero puedo ser moralmente incorrecto. Es decir, lo que debe primar en los creyentes, en los cristianos, es aquello que es bueno moralmente. Y muchas veces lo bueno moralmente no es lo legal. Muchas veces es al revés. Muchas veces lo bueno es lo ilegal. Demos un ejemplo para que podamos entender. ¿Qué pasaría si en nuestros países se prohibiera predicar el evangelio? ¿Qué debo hacer como creyente? Uno podría pensar, bueno, la ley me lo está prohibiendo. Hay una ley que se estableció en cierto año que prohíbe abrir la Biblia en las plazas públicas. Entonces yo no puedo ir en contra de la ley. Esto es lo que el Estado ha establecido, lo que ha dicho mi gobierno, y yo soy obediente, soy un buen ciudadano. Bueno, hermano, usted se ha equivocado. Porque si la ley condena lo que la Biblia nos demanda, el creyente debe someterse primeramente a la Biblia, debe someterse a la voluntad de Dios, aunque hay que pagar un precio por esa decisión. Y fue un precio que los primeros creyentes entendían y vivieron. Por eso, en un momento los discípulos dijeron en Hechos capítulo 4 que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque en muchas ocasiones las leyes humanas van a ir en contra de las leyes de la palabra de Dios. Entonces, el convencionalismo iguala lo moral con lo legal. Nosotros como creyentes no nos guiamos por las leyes de una constitución, aunque debemos obedecerlas, siempre y cuando no nos lleve a desobedecer la verdad de Dios. Alemania adoptó esta filosofía en las décadas del 30 y del 40. Así, cuando los nazis declararon que los judíos eran infrahumanos y merecían morir, estos no tuvieron a quien apelar. La ley, era moral por definición. Las voces de protesta de gran parte de la comunidad internacional fueron ignoradas. Después de todo, ¿qué fundamento tenían para criticar a la sociedad alemana? Es decir, la sociedad alemana había admitido que los judíos no eran personas. Este principio moral afectó de tal manera a la sociedad que hubo más de 6 millones de personas de nacionalidad judía que murieron en campos de concentración. ¿Por qué? Porque la cosmovisión de este pueblo aprobaba este tipo de práctica. El resultado fue la matanza sistemática de 6 millones de judíos. La defensa presentada por los nazis en Nuremberg se basó en este principio, el principio convencionalista. Mira lo que decían los soldados que llevaron a cabo este tipo de ejecuciones.
¿Por qué íbamos a pensar que estaba mal si lo ordenaba la ley? Declararon durante el juicio, solo cumplíamos órdenes. Qué terrible. Qué terrible es cuando una ley tergiversa la moralidad y aprueba lo que es condenado por Dios y lo que también debe ser condenado por nosotros. Entonces, no lo que establece la ley es lo que el creyente sigue, sino lo que la Biblia establece. Y en la medida en que las leyes humanas están en armonía con las leyes de Dios, el creyente debe obedecer las leyes humanas. Pero en el momento en que los hombres aprueban lo que Dios condena, los hombres, los creyentes, debemos someternos no al Estado, sino a la palabra de Dios. Y esto, volveremos a esto hacia el final de este estudio, porque el profeta Isaías menciona justamente este principio y establece un juicio para aquellos que llaman bueno a lo que es malo y aquellos que llaman malo a lo que es bueno. Entonces, este tipo de pensamiento es peligrosísimo. Si yo pienso que lo que debo hacer es lo legal, lo que las leyes humanas establecen, puedo desobedecer a Dios en el camino. Esta es la forma de pensar que también forma parte del pensamiento de la humanidad. Mire ahora la otra cara de esta forma de pensar. Primeramente aprueba prácticas inhumanas como lo que hicieron los alemanes en los campos de concentración, justificándose en que el Estado había aprobado las ejecuciones y las torturas. Y que ellos decían, ¿cómo íbamos a saber que estaba mal si esto es lo que decía la ley? Bueno, ¿cuál es la otra cara de esta realidad? Si el convencionalismo estuviese en lo cierto, si realmente lo legal fuera lo bueno, entonces Gandhi, Buda, William Wilberforce, la Madre Teresa de Calcuta, Abraham Lincoln y Martin Luther King se contarían entre los delincuentes más ilustres de la historia. Todos hombres que predicaron y anunciaron que los hombres debían tener más derechos, que buscaban quizás proteger y defender a los más vulnerables, personas que humanamente hablando eran personas que hicieron un gran bien para la humanidad, al menos muchos de ellos. Pero claro, bajo este punto de vista relativista, convencionalista, en realidad son transgresores, son delincuentes. ¿Por qué? ¿Cuál sería el delito? De denunciar lo que está mal en la sociedad y proclamar que era necesario cambiar, que las cosas no podían seguir de esa manera. Entonces, si todas las sociedades fueran convencionalistas, todos estos hombres que hicieron un gran bien para la humanidad y que se levantaron en contra de la injusticia, ya sea de la violencia y de otras causas que son nobles, serían tachados o serían catalogados como transgresores, como malas personas, porque iban en contra de lo que la ley establecía. Ahora, catalogar de delincuentes a reformadores morales de la talla de los que hemos mencionado es, por supuesto, ilógico y descabellado, y es un indicador más de la insolvente concepción convencionalista. Es decir, esto no tiene sentido. Es decir, estos hombres fueron hombres que hicieron el bien, que fueron un regalo para la humanidad, para muchas personas, aunque muchos de ellos no fueron creyentes. Entonces, esta visión relativista, donde la mayoría establece las normas, la mayoría establece lo que está bien y que está mal, en realidad tampoco es la visión correcta, desde el punto de vista lógico, pero especialmente desde el punto de vista bíblico. Los defensores de la moral objetiva, que es lo que veremos la próxima semana, consideran moral como el polo norte, fijo, inamovible, un punto que sirve como referencia a los navegantes. Así como un navegante en su momento tenían brújula y se orientaban hacia el norte, de alguna manera los creyentes, usted y yo deberíamos considerar como cristianos la verdad absoluta y la moral objetiva. Esto lo veremos y lo entenderemos la próxima semana. ¿Qué significa la moral objetiva? Pero deberíamos tener como dogma de fe que hay una sola verdad y esa verdad está en la Biblia y es Jesucristo. Ahora, los convencionalistas establecen el polo norte allí donde la mayoría dice que debe estar y su ubicación puede variar si la mayoría decide que debe trasladarse a otro lugar. Además, se considera conducta inmoral aquella que no está orientada hacia ese polo.
No solamente que tienen un norte equivocado, porque el norte para el convencionalista, ¿cuál es? La mayoría, lo legal, las leyes humanas. También se equivocan porque esta filosofía es cambiante, porque incluso en temas como el aborto u otros temas donde las leyes tienen que poco a poco ir cambiando, incluso las constituciones, eso es lo que se quería hacer en Chile, se quería cambiar la constitución. Y de alguna manera, esta forma de pensar permea las sociedades de nuestros países, donde las leyes van cambiando, donde lo que antes se prohibía ahora se normaliza. Lo que para la generación anterior, quizás para su generación, si usted es más grande, o la generación de su padre o de su abuelo, era moralmente incorrecto, ahora hay una ley que establece que eso es bueno, y no solamente es bueno, todos debemos vivir de esa manera. Hoy, por ejemplo, se trata de imponer, de manera también convencionalista, que, por ejemplo, yo puedo escoger mi género, y no solamente tú me tienes que respetar, tú tienes que, por ejemplo, llamarme o nombrarme con el pronombre que yo he escogido para mí. Entonces, si yo me identifico como mujer, tú no me puedes decir aquel, tú tienes que decirme aquella. No me puedes decir él, me tienes que decir ella. ¿Por qué? Porque se ha distorsionado la realidad. Porque detrás de esta filosofía no se acepta la verdad absoluta. Y en este caso, en cuanto al género, podemos hablar mucho de este tema, pero ¿cuál es la verdad absoluta en cuanto al género? Que hay dos géneros, femenino y masculino, y fueron creados por Dios. No hay ni 3, ni 4, ni 5, ni 1000 géneros, hay dos géneros. Por más que las personas hoy en día y los jóvenes se identifiquen como transgénero, como intersexual, como pangénero, hay un solo eh, patrón, hay un solo norte de ética y de moralidad. Y ese norte fue establecido por Dios, donde un hombre y una mujer fueron creados para procrearse, tener familias y eventualmente llenar la tierra. Esa es la verdad bíblica. Y el creyente debe aferrarse a esa verdad, a pesar de que vive en una sociedad que desprecia y ataca este tipo de verdad. En última instancia, el convencionalismo no es cuestión de moral, sino de poder. Según de dónde sople el viento, la voluntad de la mayoría decide qué es lo moral, semejante a un grupo de matones que buscan someter a quienes se oponen. El convencionalismo impone sus opiniones sobre el resto desde el ejercicio del poder. Esta corriente de pensamiento, igual que el relativismo cultural, tampoco logra articular una explicación satisfactoria sobre qué se entiende por moral. Es decir, donde está la mayoría, está la correcta apreciación y el correcto entendimiento de lo bueno y lo malo. Entonces es una cuestión de poder. Y hermano, este pensamiento también es muy oportuno para nosotros como creyentes, no solamente para entender la sociedad que nos rodea, sino incluso nuestras propias iglesias, incluso nuestras propias realidades. Hermanos, a veces nosotros pensamos como creyentes y también como ciudadanos que siempre la mayoría, o en muchas ocasiones la mayoría tiene la razón. Y hermano, esto no necesariamente es así. Incluso las escrituras dan un ejemplo muy claro de que en muchas ocasiones la mayoría se equivoca. ¿Recuerda la historia de los espías cuando debían conquistar la tierra? Eran 12 espías. 10 espías dijeron, ¿se acuerda? Que no debían invadir la tierra, porque había gigantes y tendrían una gran derrota y desanimaron al pueblo. 10 de 12, la mayoría. Es decir, un 85%. Un 85% de los espías dijo que no debían invadir y conquistar Canaán. Y un 15%, es decir, 2 espías de 12, debieron animar al pueblo y decirle que se animaran porque el Señor estaría con ellos y conquistarían la tierra. ¿Quién tenía razón? La Biblia lo dice, la minoría, no la mayoría. Nosotros no tenemos razón porque tenemos mayoría. Nosotros tendremos razón en la medida que estemos anclados en la verdad. En la medida en que yo pueda justificar mi pensamiento y mi conducta en la verdad de la palabra de Dios, yo tendré razón. En última instancia no tendré la razón yo.
la tiene la palabra de Dios, pero yo me aferro a la verdad. Por eso, hermano, usted puede estar en un lugar donde muchos dicen, no, esto es lo que se debe hacer. No, esto es lo correcto. Esto debe ser así. Y quizá usted es el único que está diciendo, no, pero miren, la Biblia dice esto. Esto debe ser de esta manera. No, tú estás equivocado. No, mira, tú tienes que escuchar. Esta persona tiene más años que tú, tiene más experiencia. Ha trabajado en diferentes lugares. Él ha vivido ya lo que tú has vivido. Entonces, tú tienes que hacer esto porque esto es lo correcto. Pero no hay un estudio serio de la palabra de Dios. No se consulta al consejo de Dios. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Lo más probable es que esa mayoría aparentemente está en lo correcto, en realidad está en el error, está en la mentira. No siempre la mayoría está en la verdad. Hay que tener cuidado con esta forma de pensar, porque así piensa el mundo. Pero hermanos, el creyente no debe pensar así. El creyente debe pensar que la verdad está en la palabra de Dios. Y a veces esa verdad me va a llevar, ¿está preparado para lo que voy a decir? Esa verdad le va a llevar a estar solo. Porque a veces, no todos comparten la verdad. No todos están en la verdad. No todos conocen la verdad. Y no todos están dispuestos a defender la verdad. Entonces, esta forma de pensar es nociva para la iglesia, es nociva para el cristiano. Por eso es bueno ver esto para entender cómo piensa el mundo. Pero también debe valorarse usted, ¿cómo estoy pensando yo? ¿Yo estoy dejando que esta forma de pensar permee mi vida? ¿Que sea parte de mi cosmovisión, de mis principios? Bueno, hay que tener cuidado. La mayoría no siempre tiene la razón. La última forma de relativismo. Y vamos a ir terminando. ¿Conoce esta imagen? Que es similar a la que yo colocaba al principio con la pelota y las personas alrededor. Hermanos, yo he visto esta imagen siendo usada por cristianos, por personas. Mira, aquí hay un 6, pero depende de cómo lo veas, ¿eh? No hay una sola verdad. Tú tienes que respetar si yo veo las cosas distintas a ti, porque tú puedes verla así, pero yo la veo de esta manera. Bueno, parece noble, parece bueno, incluso parece indefenso, inofensiva esta forma de pensar, pero es nociva también, porque una vez más trata de justificar una mentira de Satanás, un error de Satanás, que tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. No, hermano, tú no tienes tu verdad y yo no tengo mi verdad. La verdad está en la palabra de Dios. La Biblia es la verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces yo no tengo mi verdad, yo tengo la verdad de Dios. Entonces entre creyentes no podemos pensar de esta manera, no podemos decir yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya. No, hermano, la verdad está en la palabra de Dios. Vayamos a la Biblia, estudiemos la Biblia, lleguemos a un pasaje que nos aclare lo que estamos pasando y que la verdad de Dios nos guíe. No tu opinión, no tu forma de pensar, sino lo que la Biblia enseña. Por eso, sin duda alguna, la expresión más difundida del relativismo es el subjetivismo ético. Según esta concepción, la decisión de lo que está bien y lo que está mal pertenece al individuo y solo al individuo. El concepto de moral se personaliza y se diluye y va cambiando para acomodarse a las circunstancias y ajustarse a la conveniencia. La moral no va más allá de una cuestión de opinión y preferencias personales. Tu verdad es la verdad para ti y mi verdad es la verdad para mí. Es un conocido estribillo del subjetivismo ético. ¿Quién eres tú para juzgar? Este es otro ejemplo. Por eso cuando usted escuche a alguna persona o algún creyente decir, ¿y quién eres tú para juzgar? Lo más probable es que este hermano o esta hermana haya cedido inconscientemente a este tipo de filosofía, una filosofía relativista. Porque, hermano, aquí no tenemos el tiempo para tratar este dilema. Pero yo le pregunto, ¿usted puede juzgar a otra persona, a otro hermano? No, no me responda, piénsalo. Quizás usted se inclinó a pensar como el mundo piensa. No, yo no puedo juzgar, yo no soy nadie para juzgar. Yo no puedo juzgar tu vida, yo no puedo juzgar lo que estás haciendo. Bueno, hermano, así piensa el mundo. El creyente sí puede juzgar. Es más, no solamente puede, debe juzgar. Jesús dijo, debemos juzgar con justo juicio. Pero sí estamos de acuerdo en algo. Yo no soy nadie para juzgar. Pero si yo
conozco la palabra de Dios y le digo a un hermano, hermano, usted está mal, hermano, usted está pecando, hermano, usted está mintiendo. Y mire, vaya conmigo, hermano, Efesios capítulo 4, en el ejemplo, y si quiere buscarlo usted también conmigo, lo busca. Efesios capítulo 4, hermano, dice versículo número 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, si yo cito este pasaje, digo, hermano, usted ha mentido. Usted ha faltado a la verdad, usted no dijo toda la verdad. La Biblia le dice, no yo, que usted tiene que desechar la mentira, hermano, tiene que cortar con ese hábito. Hermano, se lo digo por su bien, porque la mentira, como todo pecado, trae consecuencias. ¿Qué es lo que la Biblia nos manda? Dice, hablad verdad. Es una orden. Hermano, Dios le está diciendo, no yo, lo está diciendo a través de mí, que usted debe cambiar esa mentira por la verdad. Entonces, ¿debemos juzgar? Hermano, hay que juzgar. Esto no significa que yo debo tomarme la atribución de juzgar en todo momento, en cualquier circunstancia, y meterme en la vida de otras personas de una manera incorrecta. No, no estoy diciendo eso. Pero hermano, hemos callado a veces como creyentes. Cuando vemos que otro hermano se equivoca y no le decimos nada, porque no se enoje, porque quizás no es mi responsabilidad, no, se lo tiene que decir el pastor, no, se lo tiene que decir su consejero. Eso me ha pasado incluso en nuestra iglesia. Me he enterado de alguien que me ha dicho, no, no le voy a decir porque se lo tiene que decir el pastor. Hermano, eso no debería ser así. Si usted ve a un hermano que se está equivocando, usted con el amor del Señor y con la Biblia, dígale, hermano, mire, hermano, no haga esto. Hermano, tenga cuidado, la Biblia le manda esto, oraré por usted. Y corríjale. Pero siempre, hermano, corríjale con la palabra de Dios. No le diga, hermano, mire, me parece que esto es así porque, mire, yo pasé por lo mismo. Esto es muy común. Yo he escuchado un montón de veces. A mí generalmente no me gusta pedir consejos de matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque el 95% de los consejos que me han dado por el matrimonio siempre han sido consejos por experiencia. Nunca o casi nunca me han dado consejos bíblicos sobre el matrimonio. Muy pocas veces. Muy pocas veces. ¿Por qué? Porque tendemos a aconsejar de nuestra propia percepción. Tratamos de aconsejar siempre por lo que hemos vivido. Bueno, hermano, no debemos aconsejar de acuerdo a lo que hemos vivido. Debemos aconsejar con la palabra de Dios. Y perdone que haga tanto énfasis en la palabra de Dios, porque hermano, en el tiempo que he conocido al Señor, la mayoría de los problemas que he visto y que he vivido en mi propia vida han sido porque se ha descuidado el consejo de la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos, no, quién eres tú para juzgar? Porque ignoramos la palabra de Dios. ¿Por qué decimos, tú no tienes que juzgar? Porque ignoramos la palabra de Dios. ¿Por qué decimos, es mi verdad y es tu verdad? Porque ignoramos la palabra de Dios. Por eso hay tanto problema en la iglesia. Por eso la iglesia se divide. Por eso en la iglesia hay murmuración. Por eso en la iglesia la gente no sirve. No sirve en el sentido de que no está dispuesta a servir. No está comprometida, no se predica el evangelio, no se enseña, no se discipula, no se vive en santidad. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente o las personas, los creyentes, y yo me incluyo, nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios. Y no vivimos conforme a la palabra de Dios porque en muchas ocasiones no conocemos la palabra de Dios. No conocemos la palabra de Dios. Hermano, si usted conociera la palabra de Dios y yo conociera mejor la palabra de Dios, viviríamos vidas más santas. Estoy absolutamente convencido de eso. Y cada vez que veo un problema en ciertas circunstancias y detecto que hay ignorancia bíblica, me reafirma ese principio. Porque incluso la Escritura dice en Oseas 4:6 que mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y la iglesia de Cristo hoy en día es una iglesia ignorante. Las Escrituras han sido descuidadas y por eso tenemos problemas. Tenemos problemas como padres, tenemos problemas como esposos, tenemos problemas como hijos, tenemos problemas como hermanos en Cristo, tenemos problemas con los vecinos, tenemos problemas como pastores. ¿Por qué hay problemas? Porque el creyente se ha acostumbrado a descuidar la verdad de Dios. Que el mundo lo haga es lo esperable, es lo natural. Que el mundo deseche el consejo de Dios, que no le preste atención a la Biblia, que no le importe lo que Dios diga en la palabra de Dios, está bien. ¿Está bien en qué sentido? ¿Qué es lo que espero del mundo?
porque son personas no regeneradas, no aman a Dios, aborrecen su santidad. Pero hermano, nosotros no somos así. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros conocemos la verdad. Y si conociendo la verdad no vivimos conforme a la verdad, estamos pecando contra Dios. Estamos pecando contra Dios. Quizá la falla fundamental de esta concepción, mi verdad y tu verdad, está en su contradicción interna. Una vez más, ¿toda verdad es relativa? Si se responde afirmativamente, la propia respuesta plantea un dilema, puesto que esa afirmación debería tener validez universal. Es decir, preguntamos, ¿la verdad es relativa? Y si digo que sí, que es relativa, entonces esa misma afirmación también es relativa. Yo no puedo decir que el relativismo es la única cosmovisión correcta, que debemos ser relativistas, porque en realidad el relativismo ataca la verdad absoluta. Se está destruyendo a sí mismo, lo que dijimos anteriormente. Y si la concepción relativista no puede aplicarse a todo el mundo, entonces surge otra pregunta. ¿Por qué el relativista busca imponer su idea de moral en los demás? Como vemos, de un modo u otro, el subjetivismo cae en su propia trampa. Lo que es verdadero para una persona puede ser falso para otra. Es una afirmación que no cumple con su propio criterio de verdad. Pensemos por un momento, aunque una visión del mundo pueda poseer coherencia o lógica interna y aún así pueda ser falsa, ninguna visión del mundo puede ser verdadera si se contradice a sí misma. Esto es muy importante. Lo voy a destacar. Ninguna visión puede ser verdadera si se contradice a sí misma. Esta es una de las reglas o las leyes de la lógica, la ley de la no contradicción. Entonces, el relativismo muere por sí mismo. No puede ser el camino a la verdad, porque se contradice a sí misma. Por eso entendemos que la visión bíblica, las escrituras, contienen y son la única verdad, porque además de que son la palabra de Dios, no se contradice en ninguna de sus partes. La Biblia tiene una armonía perfecta en todas sus partes y no se contradice. Por eso es la única visión correcta del mundo. Una manera muy efectiva de poner al descubierto la falta de solvencia de esta filosofía es presentar ejemplos claros de evidente claridad moral que pueden aplicarse a todas las personas en todo tiempo y lugar. ¿Qué estamos diciendo? Si una persona te dice que es relativo y de alguna manera tiene una percepción relativista de la vida, tú tienes que dar un ejemplo, quizás extremo, donde puedas llegar a la conclusión de que todos pensamos lo mismo sobre ese tema. Demos este ejemplo. Es inmoral torturar bebés por diversión. ¿Qué piensas de esa frase, de ese pensamiento? ¿Es inmoral torturar bebés por diversión? Bueno, yo creo que hasta el relativista más radical y extremo te va a decir, sí, está mal. Está mal que tú tortures un bebé para divertirte. Ni hablar de la violación o del abuso sexual. Si un partidario de la ética es confrontado con esta afirmación, se vería colocado en la incómoda situación de tener que oponerse a ella. Si tú le dices a alguien, si alguien te dice todo es relativo, ¿el abuso sexual también es relativo? ¿El violar a una persona es relativo? ¿El violar a un bebé es relativo? ¿Puede ser bueno o malo? ¿Qué piensas de eso también? Porque hay que plantear esto también sobre la mesa. Para poner en evidencia la, eh, la falta de coherencia, pero en sí la, no sé cómo llamarlo, poner en evidencia eh, la podredumbre que hay detrás de esta filosofía, la basura que hay, perdóneme la expresión, porque hay que llegar a un ejemplo como este para que se dé cuenta que en realidad la verdad no es relativa, la verdad es absoluta, es objetiva. A título personal, puede estar convencido de que no es correcto, pero si afirmará que es incorrecto, perdón, si afirmara que es incorrecto, dejaría de ser coherente con su postura. Es decir, tú lo pondrías en un aprieto. Tú le dirías, violar a un niño, ¿tú piensas que es relativo? ¿Que puede ser bueno o malo? Claro, su conciencia, ¿qué le va a decir? No, está mal. Pero si él dice, para no quedar mal en la discusión y todavía cree tener la razón, y no, porque depende de las circunstancias, puede también ser bueno. Bueno, tiene que ser coherente con lo que él dice.
Si él dice que es relativista, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Imagine qué clase de personas surgen de este tipo de sistema. De la misma forma, un subjetivista debería seguir de largo si viera una violación dado que no tiene derecho de condenarla. Es decir, si va por la calle y ve que un hombre está abusando de una mujer sexualmente, debería pasar de largo. O sea, no debería ser justicia, no debería defender a la mujer. ¿Por qué? Porque quizás para el violador eso está bien y quizás para la mujer también. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar lo que está haciendo? Es un ejemplo extremo, pero esto es ver el mundo de una forma relativista. Después de todo, lo que para él es incorrecto podría ser correcto para el violador. Ahora, ¿cuál es la conclusión si este hombre viviera conforme a su ideología? Es decir, no solamente dijera de discurso que esto es relativo, sino que él viviera como un relativista comprometido. Él debería permitir el ingreso de intrusos a su propiedad. Debería dejar que los ladrones roben y que los pirómanos quemen su casa, con la condición de que los intrusos, los ladrones y los pirómanos estén convencidos de que sus acciones son correctas. Pero nadie vive de este modo. ¿O acaso ellos sí? Es decir, si yo soy un relativista y digo que no existe el bien y el mal, bueno, perdonen los ejemplos que tenga que dar, pero quiero que se entienda bien. Entonces yo le pregunto, ¿tú eres relativista? Sí. ¿Estás casado? Sí. Bueno, préstame tu mujer, me la llevo, ¿ya? Me la llevo una noche y después te la devuelvo a la mañana siguiente. No te va a dejar que hagas eso. O dame tu celular porque a mí me gusta y para mí robar no está mal, así que dame tu teléfono que yo me lo quedo para mí. Tampoco lo haría. O un ejemplo más sencillo. ¿Tú eres relativista? Sí. Entonces, pégale un combo, como diríamos aquí, una piña diríamos en Argentina. Pégale en el rostro. ¿Pero qué estás haciendo? Es que para mí pegarte no está mal. Y como tú eres relativista, no deberías enojarte, porque todo está permitido. Ese es el eslogan que está detrás de esta filosofía. Todo está permitido. Porque si tú predicas esto, entonces deja que entres a robar a tu casa, deja que violen a tu esposa, deja que secuestren a tus hijos, que quemen tu casa, que tomen tu dinero. Porque ¿qué si esas personas que están haciendo eso, violando a tu esposa, robando tu dinero, quemando tu casa, para ellos está bien? ¿Y quién eres tú para juzgar lo que están haciendo? Pero en realidad nadie vive así. Es solamente un discurso, porque nadie vive de esta manera. Vamos a ir terminando con algunos ejemplos. Dos ejemplos. En cierta ocasión, el pensador cristiano Francis Schaeffer estaba conversando con varios estudiantes y uno de ellos no compartía el concepto de moral objetiva con Schaeffer, con su profesor. El estudiante sostenía que no había en última instancia diferencia entre crueldad y no crueldad. Es decir, no hay cosas que sean crueles y no crueles. Un ejemplo, cruel, por ejemplo, puede ser reírse de un niño en público, por ejemplo, ¿no? Y no cruel sería regalarle alguna golosina, es decir, ser amable con él. No hay diferencia. No hay tal cosa como bueno o malo. Simplemente todo debe ser evaluado de la misma manera. Otro estudiante que estaba atento decidió poner a prueba esa afirmación. Tomó la tetera llena de agua hirviente y sosteniéndola sobre la cabeza del primer estudiante, como si estuviera a punto de volcarla, le dijo, no hay diferencia ninguna entre crueldad o no crueldad. El primer estudiante se levantó y abandonó el salón. Es decir, él predicaba que no había cosas buenas o malas. Bueno, vamos a poner a prueba. Si no hay nada bueno y nada malo, no hay nada cruel o no cruel, yo voy a tener agua hirviendo en tu cabeza y te voy a tirar encima del agua caliente, porque eso no es ser cruel, eso no está mal. Lo puedo hacer porque para mí está bien. Bueno, cuando pusieron a prueba al estudiante, ¿qué hizo? No se levantó y se fue. Te das cuenta que en realidad hay muchas personas que piensan de esta manera, pero no viven de esa manera. No aplican lo que están, lo que están diciendo. El último ejemplo. El filósofo J.P. Moreland cuenta lo sucedido durante una conversación con un estudiante en su habitación en la residencia estudiantil. Estaban hablando sobre relativismo y el estudiante, básicamente, sostenía que lo que él consideraba verdadero era verdadero para él. Y lo que era verdadero para Moreland, su profesor, también era legítimo, aun cuando no hubiera acuerdo entre ellos. Es decir, tu verdad es tu verdad y mi verdad es la mía. Moreland le agradeció el tiempo compartido, tomó el equipo de música del estudiante y se encaminó hacia la puerta. Es decir, sacó su equipo de música. Se lo llevó, se lo quería robar.
como era previsible, como se esperaba, el estudiante protestó. Seguramente le había dicho, eso es mío, tú no te lo puedes llevar. Entonces Moreland le dijo que coincidía con él, en cuanto a que la moral es una decisión individual, y agregó que creía que robar no era malo. El estudiante tenía el derecho de pensar que robar era algo malo, pero no debía imponer su criterio moral en aquellos que pensaban lo contrario. Este profesor le dejó una gran lección. Es decir, tú estás diciendo que cada uno tiene su propia verdad, entonces para mí está bien y es legítimo tomar algo que es tuyo. No hay tal cosa como la propiedad privada. Entonces yo puedo tomar tu equipo de música, llevármelo y escuchar la música que a mí me gusta. Pero claro, la persona que dice esto no va a permitir que tomen sus cosas. Bueno, este es el mundo sin sentido en el que vivimos, incoherente, ilógico en el que vivimos, donde es fácil dar un discurso, pero no vivir de acuerdo a los principios que uno tiene. Entonces, la próxima semana, Dios mediante, vamos a avanzar en la segunda parte. Hemos visto acerca de la moralidad y este argumento, el argumento axiológico, establece lo siguiente. Hemos visto que la sociedad tiene valores subjetivos. Mi verdad, tu verdad. Pero si realmente existe la verdad objetiva, la moralidad objetiva, entonces Dios también existe. Es fantástico el argumento. Entonces vamos a ver la próxima semana, vamos a abrir la Biblia y vamos a darnos cuenta que lo bueno y lo malo descansa en el carácter de Dios. La moralidad no es un invento del hombre, trasciende al hombre. Las leyes de la moralidad no fueron formuladas por ningún psicólogo, incluso ningún científico, fueron establecidas por Dios desde la eternidad. Y en la medida en que una ley moral se acerca al carácter de Dios, es buena. Pero si se aleja del carácter de Dios, esa ley es mala, es nociva. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con este argumento. Espero que puedas estar, que puedas acompañarnos y Dios mediante continuar en este estudio.